Seguimos adelante aquí en la sintonía de Onda Cero. Todavía tenemos muchas más cosas que contarles y atentos porque yo creo que bien merece la pena escuchar las palabras de nuestro próximo invitado. Y es que hoy concretamente en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, en la delegación aquí en Álava, a partir de las 5 de la tarde, se van a analizar los riesgos de las humedades en la edificación. Un problema que tiene más trascendencia de la que en un principio quizás ustedes puedan pensar, pero no solamente para lo que es la edificación en sí, sino también incluso riesgos para la salud de las personas que viven, por ejemplo, en sitios o en lugares, por ejemplo, con humedades. Vamos a hablar precisamente con un especialista en este asunto, como es Ricardo Cañada, que es arquitecto especialista en patologías constructivas y de rehabilitación integral de edificios, además de director de los cursos técnicos nacionales patrocinados por Murprotec, y que está con nosotros al otro lado del teléfono. Ricardo Cañada, buenos días. Buenos días, Ángeles. Bueno, pues como decimos, esto de las humedades tiene más riesgos de los que en un principio podamos pensar, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos, yo lo clasificaría en 3 grandes grupos, las afecciones que pueden producir las humedades. Uno, y el principal seguramente, es sobre la estructura del edificio y consecuentemente la vida útil del mismo. El segundo es un problema, como bien adelantabas en la introducción, de salubridad para los habitantes de un inmueble que tenga y presente sintomatología de una patología de humedades. Y también otro de los factores que afectan muy negativamente es la idoneidad energética del edificio, es decir, hace que el edificio sea deficiente energéticamente el tener humedades que le afecten de una manera importante. Yo me pregunto, señor Cañada, si a día de hoy, cuando hablamos sobre todo de nuevas construcciones, se tienen en cuenta todos los detalles precisamente para hacer una construcción, como bien decíamos, eficiente y una construcción también incluso segura, tanto para el edificio como para las personas. ¿Se ha avanzado en este sentido? Hoy en día la construcción se basa en una serie de normativas que las recoge el Código Técnico de la Edificación y en él están muy presentes todos estos factores. Es decir, una edificación de nueva planta recientemente construida desde la época en la que el Código Técnico está en vigor no debería presentar, si está bien ejecutada, problemas relacionados con humedades estructurales en la edificación. La realidad es que sí que nos encontramos con edificios de reciente construcción que presentan estas patologías. Puede ser por una mala aplicación del Código Técnico, puede ser también por una mala ejecución de la obra. En fin, la realidad es que incluso en viviendas muy actuales sí que es frecuente encontrarse con patologías relacionadas con estos problemas. Hombre, nosotros, señor Cañada, vivimos en el norte, y tenemos que estar preparados para todo lo habido y por haber. Sin embargo, sí que tenemos que decir que las humedades son un gran problema que nos encontramos en muchas edificaciones. En algunas nuevas, como bien ha apuntado usted hace unos instantes, pero también en algunas que tienen pues más de 50 años, incluso de 100. ¿Qué tipo de medidas a nivel arquitectónico habría que tomar pues para evitar males mayores? Porque yo me imagino que un pilar en un momento dado de un edificio afectado por humedades puede llegar incluso a situaciones complejas en lo que se refiere pues incluso al deterioro no solamente del edificio, sino incluso a la caída del mismo, ¿no? Sí, o sea, cuando los elementos estructurales y de carga del edificio, como ha dicho, un pilar, un muro de carga, se ven afectados por humedades y además en un grado de afección importante, puede producir incluso el colapso de la edificación. Pero sin irnos a ejemplos tan extremos, sí que tenemos que tener en cuenta que para el correcto diagnóstico y lógicamente la correcta ejecución de la solución a esta patología, lo primero que hay que hacer es un estudio de qué tipo de humedad tiene el edificio, por qué está producida, dónde está originada, y cuando nos hayamos contestado todas estas preguntas podremos plantear una solución definitiva y adecuada. Pero lo fundamental es que hagamos además como digo, un enfoque inicial de estudio de la patología, de diagnosis y de acertado tratamiento para poder solucionarlo, porque hay muchas patologías relacionadas con la humedad y lógicamente cada una de ellas lleva un tratamiento implícito diferenciado. A día de hoy podemos decir, señor Cañada, que sí existen tratamientos definitivos contra la humedad. Sí, no, absolutamente. O sea, identificándolos, como decía anteriormente, correctamente y tratándolos adecuadamente, prácticamente cualquier humedad es tratable, a no ser
que el estado de afección de la estructura sea tan grande que haya que hacer además una intervención estructural importante. Entonces estaríamos hablando ya de dos tipos de rehabilitación. Por un lado, la rehabilitación propiamente dicha de los problemas de humedad y de las patologías de humedades, y por otro lado una rehabilitación estructural, que muchas veces van de la mano. Muchas veces también quizás pasamos por alto la afección más directa para los habitantes de un edificio, los habitantes de una casa. ¿Qué tipo de patologías son las que están ligadas precisamente a que haya, por ejemplo, humedades en nuestro hogar? Sí, vamos a ver, las que afectan más directamente, que era la primera parte de la pregunta, a la salud, serían las humedades relacionadas con la humedad ambiental. Es decir, cuando la atmósfera de un inmueble está sobresaturada de vapor de agua, producen un tipo de humedad que se llama condensación y que es la que más afecta a las vías respiratorias, problemas musculares, reumáticos, lo más relacionado realmente con problemas de salud. Estas humedades se producen simplemente con los quehaceres del día a día de los habitantes del inmueble y la mala eliminación de este vapor de agua que se produce en el día a día. Tiene que ver con el aislamiento excesivo de los edificios, con estar demasiado cerrados al exterior y que no se produzca la adecuada transpiración entre el interior y el exterior, y que en definitiva no se puedan evacuar los gases y los vapores de agua que se producen en los quehaceres diarios de la vivienda. Es un tipo de patología muy habitual y que es la que está más directamente relacionada con los problemas de salud. Fíjese que estamos un día sí y otro también hablando de la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena al ahorro energético. En este sentido, sí que tenemos que decir que una vivienda o un edificio con este tipo de patologías, como es la humedad, puede no solamente disparar el consumo, sino también disparar los gastos que tenemos en energía, ¿no? Sí, esto es así, y además es muy claro la visión del problema. Es decir, calefactar, por ejemplo, estábamos hablando antes de un problema de condensaciones, pues calefactar una atmósfera que está sobresaturada en agua es siempre mucho más caro que calefactar una atmósfera seca. El que unos muros de un edificio estén permanentemente humedecidos y afectados por un problema de capilaridad o de filtraciones laterales hace igualmente que el calefactar ese ambiente sea mucho más costoso y, aparte de costoso, insalubre. Es decir, cuanto más se calienta, más evaporación se produce y más humedad hay en la atmósfera del inmueble. Entonces estamos en un círculo vicioso en el que se crea mayor vapor de agua y cuesta más calefactar. Entonces, al final van todos los problemas unidos: el problema estructural, el problema de salubridad y de salud de los habitantes del inmueble, y el problema energético, que es evidente también. Señor Cañada, bueno, pues todas estas cuestiones serán analizadas esta misma tarde aquí en Vitoria a las 5, ¿no? Con profesionales, sí, entiendo, ¿no? Sí, es unos cursos que estamos impartiendo a nivel nacional en colaboración con los colegios de arquitectos de todo el territorio nacional y que van patrocinados por la empresa Murprotec, que bueno, pues es la empresa puntera a nivel europeo en este tipo de tratamientos de estas patologías relacionadas con la humedad. Y bueno, el objetivo básicamente es el que sean unas jornadas muy didácticas y de formación directamente para los técnicos de la edificación, arquitectos y aparejadores principalmente. Bueno, pues nos alegramos muchísimo que lo haya compartido con nosotros y que disfrute de Vitoria. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.